A veces, la soledad duele más que cualquier caída. Cuando el mundo te da la espalda y aquellos en quienes confiabas desaparecen en medio de tu caída, te sientes roto, invisible, olvidado. Pero en ese silencio profundo, en ese vacío que parece consumirte, allí también yace una oportunidad, la oportunidad de renacer. El estoicismo no es solo resistir, no es simplemente soportar el peso del dolor, sino transformar esa herida en tu escudo y tu impulso hacia la verdadera libertad. Porque quien no estuvo cuando caíste, no merece verte volar. La verdadera fuerza reside en saber levantarte, en aprender a caminar solo en medio de la tormenta, en entender que tu valor no lo define quien te dejó atrás, sino quien te ayuda a convertir el dolor en poder. Ahora, en ese silencio, en esa soledad, comienza tu verdadera historia de fortaleza. El sufrimiento no es un enemigo que debes temer, sino un maestro que te revela quién eres en realidad. La vida, en su esencia más pura, está llena de pruebas. No hay camino hacia la grandeza sin atravesar el fuego del dolor. Y aquí está la verdad, tú no eliges qué te sucede, pero sí eliges cómo respondes a ello. La aceptación no significa resignación, sino reconocimiento. Reconocer que el dolor forma parte del proceso, que la pérdida y la decepción son lecciones disfrazadas de heridas. Cuando enfrentamos la adversidad con la mirada fija en nuestro interior, descubrimos que el sufrimiento no nos destruye, nos forja. Como el herrero que moldea el acero con golpes firmes y precisos, tú también puedes convertir el dolor en tu arma más poderosa. La fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la voluntad de aceptar lo que no podemos cambiar y, aún así, seguir adelante. Sé que duele. Lo sé porque lo he sentido. Pero también sé que en ese dolor hay una oportunidad de crecimiento, un llamado a profundizar en tu autocontrol, en tu autoconciencia. La aceptación es la llave que abre la puerta a la libertad interior. Es aceptar que la vida no siempre será justa, que las heridas nos enseñan a valorar más nuestra capacidad de resistir, de persistir. Recuerda, no eres tus heridas, ni tus fracasos, ni las personas que te dejaron atrás. Eres la suma de tu voluntad, de esa decisión firme de seguir adelante, de levantarte una y otra vez, aun cuando el mundo parezca haberte abandonado. La fortaleza no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de abrazarlo, de entender que en ese abrazo yace tu poder. Porque solo quien acepta el sufrimiento puede transformar su destino. Solo quien acepta que el dolor es parte del camino puede verdaderamente avanzar. El silencio es una de las armas más poderosas que posees. En un mundo saturado de ruido y palabras vacías, aprender a guardar silencio es aprender a dominarte a ti mismo. Porque en el silencio, en esa pausa deliberada, reside la claridad que la mente necesita para fortalecerse. No es un acto de debilidad, sino de fortaleza. El silencio te permite escuchar tu verdadera voz, esa que ha sido ahogada por las voces externas, por las opiniones y las expectativas ajenas. Es en ese silencio donde se forja el carácter, donde la verdadera disciplina comienza a tomar forma. La autodisciplina no es un castigo, sino una liberación. Es la estructura que te permite mantenerte firme en medio de la tormenta. Es decirte a ti mismo, no, aún no, sé más fuerte, controla lo que puedes controlar. La disciplina es el puente que une tu voluntad con tu destino. Sin ella, el caos interno te devora y terminas siendo esclavo de tus impulsos, de tus emociones descontroladas. Pero con ella, te conviertes en el arquitecto de tu propia vida. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción impulsiva, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides posponer un deseo, que controlas tu respiración, que dominas tu mente en medio del caos, estás construyendo una fortaleza invisible que ningún enemigo externo puede derribar. La autodisciplina no es una carga, es un acto de amor propio. Es la decisión consciente de ser mejor, de ser más fuerte, de ser indiferente ante las distracciones y las tentaciones que buscan desviarte de tu camino. Recuerda, en el silencio y en la disciplina reside tu mayor poder. No solo para resistir, sino para transformar. Porque cuando aprendes a callar y a mantenerte firme, empiezas a entender que el control sobre ti mismo es el primer paso para conquistar cualquier desafío. La verdadera libertad no está en huir del dolor, sino en dominarlo. En ese dominio, en esa calma interior, reside tu mayor fuerza.
Y solo aquel que aprende a silenciar su mente y a disciplinar su corazón puede levantarse, con dignidad, ante cualquier adversidad. Dejar ir no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es reconocer que no todos los que están en tu camino están destinados a caminar contigo hasta el final. A veces, lo más difícil y, a la vez, lo más liberador, es soltar aquello que nos ancla a un pasado que ya no nos pertenece. Quien no está para apoyarte, no merece tu energía, ni tu tiempo, ni tu esperanza. La verdadera fortaleza radica en entender que tu valor no se mide por quienes permanecen, sino por quienes te ayudan a crecer y a ser mejor en tu camino. Aprender a estar contigo mismo es el acto más radical de autoconocimiento y libertad. Porque en esa presencia, en esa compañía, descubres quién eres en realidad. No necesitas la aprobación de otros para sentirte completo, no necesitas que te validen para seguir adelante. La soledad voluntaria, la conexión contigo mismo, es la única que nunca te traiciona. Es en ese silencio donde se revela tu verdadera fuerza, donde se fortalece tu carácter, donde emergen los valores que te sostienen en los momentos más duros. Dejar ir a quienes no están para apoyarte significa aceptar que no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar tu relación con ellos. Es comprender que la distancia no siempre es separación, sino un acto de amor propio. Porque no hay mayor prueba de amor que priorizar tu paz, tu dignidad, tu crecimiento. No necesitas que te comprendan, necesitas que tú te comprendas y que aprendas a estar en paz contigo mismo. Cada vez que sueltas, liberas una carga. Cada vez que dejas ir, abres espacio para algo mejor. No te aferres a lo que te desgasta, no permitas que la tristeza o la decepción te conviertan en prisionero de un pasado que ya no existe. La verdadera independencia emocional no se alcanza con la presencia constante de otros, sino con la certeza de que, en tu compañía, eres suficiente. Eres tu refugio, tu fortaleza, tu paz. Y en esa paz, en esa autosuficiencia, comienza la verdadera libertad. La separación, en cualquiera de sus formas, es una de las pruebas más duras que la vida nos presenta. Es en ese momento cuando la verdadera fortaleza se revela, responder con control, sin dejarse arrastrar por las emociones destructivas del resentimiento y la rabia. La dignidad no se pierde en la confrontación, sino en la manera en que enfrentamos el dolor y la pérdida. Es en esa respuesta controlada donde reside la verdadera nobleza del alma. Porque quien pierde el control, también pierde su poder. Y quien permite que el resentimiento se apodere, se entrega a su propia esclavitud. Recuerda, tú no eres tus heridas ni tus rechazos. Eres la decisión que tomas en ese instante. La verdadera fuerza no está en cómo te golpea la vida, sino en cómo eliges responder. La dignidad es mantener la calma en medio del caos, es elegir la clase de persona que quieres ser cuando todo parece desmoronarse. No permitas que la ira o el odio te conviertan en un prisionero de tu propio corazón. La grandeza reside en perdonar, en entender que la separación no es un castigo, sino una oportunidad para reafirmar quién eres en tu esencia más pura. Responder con control significa aceptar lo inevitable sin perder tu paz interior. Significa entender que no puedes cambiar a los demás, solo puedes cambiar tú. La verdadera libertad está en mantener tu integridad intacta, en no dejar que las heridas te conviertan en alguien que no reconoces. La dignidad en la separación es responder con firmeza, con respeto, sin dejar que el resentimiento oscurezca tu alma. Porque en esa respuesta, en esa postura de calma y autocontrol, construyes un carácter inquebrantable. Y en ese carácter reside tu mayor poder. El dolor no es un enemigo que debes temer, sino una chispa que puede encender tu mayor fuerza. Es en la adversidad donde la verdadera transformación comienza. Cuando la vida te golpea, cuando las heridas parecen insoportables, ahí tienes dos opciones, dejarte consumir por ellas o convertir ese sufrimiento en un impulso que te eleve más alto que nunca. La diferencia radica en tu capacidad para ver el dolor no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, para fortalecer tu espíritu y reafirmar tu autocontrol. El estoicismo nos enseña que ninguna circunstancia externa tiene poder sobre nosotros si no le damos permiso. Tú eres el arquitecto de tu destino, el capitán de tu alma. La autosuficiencia no significa que vivas solo, sino que dependes solo de tu voluntad y de tu disciplina para seguir adelante.
Cuando aprendes a sostenerte en medio del dolor, descubres que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. El dolor se vuelve un escalón, no un muro. Un impulso, no una derrota. Cada lágrima, cada herida, cada momento de desesperación, puede ser la semilla de un nuevo comienzo si eliges responder con autocontrol. La verdadera grandeza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a gobernar tu mente y tu corazón frente a él. La autosuficiencia es esa fuerza que te permite levantarte solo, sin depender de circunstancias externas ni de la validación de otros. Es la confianza en que, aunque el mundo se derrumbe, tú tienes la capacidad de reconstruirte, de reinventarte desde adentro. Transformar el dolor en un impulso requiere una decisión consciente, decidir que no serás víctima, sino creador. Que no permitirás que el sufrimiento te defina, sino que tú lo usarás para elevarte. La resiliencia verdadera no es la ausencia de heridas, sino la maestría en sanar y seguir adelante con mayor firmeza. Cada dificultad enfrentada con autocontrol es una victoria sobre tus propias limitaciones. Y en esa victoria, en ese dominio de ti mismo, reside la clave para volar más alto que cualquier tormenta. Ahora que conoces la verdad, es hora de que pongas en práctica esa sabiduría. No permitas que las heridas del pasado te definan ni que las ausencias te detengan. Tu poder reside en tu capacidad de levantarte, de autocontrolar tu mente y de convertir cada caída en un peldaño hacia tu libertad interior. El verdadero viaje no es evitar el dolor, sino aprender a dominarlo, a transformarlo en tu más firme aliado. La grandeza se construye en la constancia, en el silencio de tu alma que decide seguir, sin importar cuántas veces te hayan dejado solo. Levántate, vuelve a levantarte, y demuestra que tú eres más fuerte que cualquier adversidad. Porque el que verdaderamente ha aprendido a ser su propio refugio, nunca dejará de volar.